Ahora sí. Acá, bueno, la vamos desde acá, la primera parte se la van a acordar, ¿no? Sí. ¿O quieren que arranquemos de vuelta? Bueno, yo sigo. Me perdí. Bueno, ¿cuáles son los problemas o a qué se debe el tema de la invasión de especies invasoras? Bueno, uno de los factores es la globalización. La globalización es un proceso económico, cultural y político que afecta principalmente, o parecería que principalmente a la sociedad. Afectando ¿qué? El comercio, la cultura, la política y la tecnología. Pero la globalización no solo afecta a las sociedades, sino que también afecta a la naturaleza. Porque a causa de la globalización, de que todo se pueda transportar a distintos puntos del planeta, también se pueden transportar plantas y animales. Entonces, al transportarse plantas y animales de diferentes latitudes hacia otras, es que podemos provocar estos problemas de invasiones biológicas afectando a los seres vivos autóctonos de la región. Antes de seguir avanzando en el tema de las invasiones biológicas, vamos a poner en claro algunas definiciones que por ahí se confunden. Especies exóticas, especies autóctonas, criptogénicas, asilvestradas e invasoras. Son las 5 definiciones más importantes. Sobre todo para diferenciar después que las especies invasoras pueden ser especies tanto exóticas como autóctonas. Porque por ahí se tiende a pensar que especie invasora es sinónimo de especie exótica, cuando en realidad no lo es. ¿Qué es una especie exótica? Bueno, los sinónimos son especies introducidas, no indígenas o alóctonas. Es una especie que no es originaria del lugar y que está introducida por el hombre de manera intencional o no intencional desde otra latitud. Según el convenio sobre la diversidad biológica, es una especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural, ya sea pasada o presente, de los hábitats y ecosistemas en los que vive o ha vivido, y que tiene una posible o potencial dispersión y puede llegar a lugares donde no hubiera podido llegar por movilidad propia. Una especie autóctona es lo contrario de una especie exótica, que es una especie nativa o indígena que ha evolucionado en ese lugar donde actualmente vive y que tiene su rango de distribución natural pasado presente dentro de ese área potencial de difusión. Es una especie que evolucionó dentro de ese ecosistema y puede convertirse en exótica si por intermedio del hombre llega a otro lugar que no es su hábitat natural donde ha evolucionado. Bueno, ejemplos acá de especies autóctonas argentinas, ven algunas fotos como la pasionaria, el carpincho, el hornero. En la especie exótica en el video había ay no me sale, un gorrión. Y esta definición que quizás le resulte nueva, que es una especie criptogénica. Una especie criptogénica es una especie que no se logra determinar si es autóctona o exótica. Esto se debe a que se desconoce su origen, o sea que no hay estudios previos a los estudios que se realizan actualmente. ¿Y cuál es la importancia de saber si esta especie criptogénica es autóctona o exótica? Es para saber si tiene potencialidad de ser invasora. Se sabe que si es una especie exótica tiene más posibilidad de ser invasora que si es una especie autóctona. Aunque si es una especie autóctona, como les decía, a veces puede ser invasora. Las criptogénicas no se saben si son autóctonas o exóticas. Aunque no crean, hay casos de estas especies. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de un isópodo destructor de manglar, que es una especie que cava túneles en los manglares, por eso se le dice que es destructor. Y, por ejemplo, en Florida, en Estados Unidos, cuando se realizaron estudios de biodiversidad, se le encontró, pero no se sabe si es autóctono o es exótico. ¿Y cuál sería el problema? Que si es exótico podría provocar una invasión y provocar una alteración en el ecosistema de los manglares
más allá de lo que podría ser algo que se controle naturalmente por el medio. Podría generar una invasión. Otro tipo de especies son las asilvestradas, que son especies domésticas que por lo general tienen un escape hacia el medio natural y logran vivir por sí mismas, pero siempre ligadas, manteniendo vínculos con el ser humano en centros urbanos. Por lo generalmente son especies domésticas, como decía, que tienen poblaciones en libertad, como por ejemplo los chanchos cimarrones, los gatos, algunas especies agrícolas, como por ejemplo a veces el maíz o distintas plantas que logran escaparse de los cultivos y proliferar naturalmente en el medio natural. Y ahora entramos al concepto más propiamente de especie invasora. Bueno, una especie invasora, ¿qué es? Es una especie que por las características propias de la especie y del ambiente, que son dos cosas que después vamos a diferenciar, las características de la especie y del ambiente, consigue superar las barreras de establecimiento, reproducción y dispersión. Y es una población que crece por lo generalmente muy rápido y sin control. Y es una amenaza para la biodiversidad local y obviamente un agente de cambio. La definición más estricta es una especie naturalizada, o sea que se ha logrado naturalizar, pero además provoca un proceso de invasión porque produce descendencia en áreas diferentes al sitio de introducción original. Acá hay un ejemplo de el caracol invasor de Tarapana del Norte. Entonces, como les decía, el término especie exótica no es un sinónimo en sí de especie invasora. A ver, la realidad es que las especies invasoras por lo general son más especies exóticas que especies autóctonas, pero les voy a mostrar casos de especies autóctonas que logran ser invasoras. Bueno, las especies invasoras pueden ser, como les decía, exóticas o nativas, y las nativas igual tienen que tener un comportamiento invasor. No todas las nativas podrían ser invasoras. Para las especies exóticas es más fácil transformarse en invasoras porque ya han superado ciertas barreras naturales para introducirse y naturalizar. Para una especie nativa les decía es muy difícil porque todas estas barreras naturales que hay en el medio ambiente son las que controlan que cada especie guarde como un nicho y no ocupe nichos vacíos. Es el control natural que hay en un ecosistema cuando el ecosistema funciona bien y no hay un disturbio. En cambio, cuando hay un disturbio, esta especie autóctona puede ocupar nichos que se encuentran vacíos y convertirse en invasor. Si alguno tiene alguna pregunta, me va diciendo, yo que no, sí. Acá hay un ejemplo, una foto, de un bosque de acacia mora negra con vacuno. O sea, hay tres especies que son exóticas. Las vacas, el ganado vacuno, la acacia negra y la mora. Pero ¿cuál es la diferencia? Las vacas y el ganado vacuno serían especies domésticas. En este caso no han sido estadas porque están controladas. Pero la acacia negra y la mora sí son especies invasoras. Más allá de ser especies exóticas, que no son originarias, no son autóctonas del lugar, han provocado un proceso de invasión. Esta es una foto tomada en el parque Predelta. No, Predelta no, en el parque... No, en el Predelta no, en el Verdú, en el Parque Verdú, donde hay muchos problemas bueno, con la cazamora y la mora, pero les repito, estas dos especies han provocado un proceso de invasión a diferencia del ganado vacuno. Son tres especies exóticas que están en procesos diferentes. Y este es un ejemplo de una invasión de una especie autóctona. Es una invasión de los ratones colilargos en Patagonia, esto ocurrió el año pasado puntualmente, y es un fenómeno que se repite aproximadamente cada 50 y 60 años. No sé si se acuerdan, tuvo varios casos de muerte, bueno, de contagio de hantavirus a causa de este ratón, que es un ratón autóctono y que forma parte de las comunidades biológicas propias de la Patagonia, pero cada 50 o 70 años más o menos, produce una explosión
geográfica, provoca una invasión, debido a que hay un cambio en la estructura del ecosistema, porque se produce la floración y gran reproducción de esta caña, que es la caña coihue, de la que se alimenta el ratón. Entonces, al haber mucha más oferta alimenticia, estos ratones proliferan en gran cantidades y se provoca una invasión de una especie que es autóctona del lugar, y que luego, cuando este factor que despierta la implosión se vuelve a controlar, todo vuelve a su normalidad. ¿Sí? La invasión se autorregula y se autocontrola naturalmente, pero cada estos periodos, cada ciertos episodios, se da una invasión de una especie autóctona. Profe, entonces una especie autóctona invasora sería cuando por alguna modificación del ambiente invade el nicho de otras especies. Sí, invade el nicho de otras especies, a veces invade el nicho de otras especies, o tiene como una implosión demográfica, como en este caso aumenta mucho la población, y a veces autocontrola, como en este caso que deja de florecer la caña, pasa el periodo de floración y de máxima oferta alimenticia y se vuelve a controlar. Otras veces no. Otras veces por ahí una destrucción del hábitat, que puede ser un incendio o fragmentación, y especies que son, eso vamos a ver después, las características de las especies que son, tienen un potencial reproductivo mucho más alto, son tolerantes y resistentes, a veces se da en las plantas o en los animales, pueden invadir otros sectores que antes estaban ocupados por otras plantas, por otros animales, logran ocupar otros nichos. Pero tiene que haber un disturbio o algo inusual. En este caso, más que un disturbio, es la ocurrencia de la floración y de la proliferación de esta caña. O puede ser un disturbio, como digo, un incendio, o desmonte, pero sí tiene que haber Claro, un... el disturbio tiene que ser antrópico, digamos. El disturbio tiene que ser antrópico. En este caso no es antrópico, por eso no es un disturbio, es algo que pasa secuencialmente cada 50 o 60 años porque se produce la floración masiva de esta caña, por eso como que se vuelve a autocontrolar, porque el fenómeno se detiene y bueno, las poblaciones de los roedores se vuelven a controlar. Cuando hay un disturbio antrópico, no se autocontrola. Pero sí, cuando hay un disturbio siempre... No siempre, bueno, un incendio puede no ser antrópico también. Por lo general estamos acostumbrados a que los disturbios son antrópicos, pero los disturbios a veces pueden no ser antrópicos. Una inundación puede ser otro disturbio, que también pueda provocar una invasión de una especie autóctona en nichos que antes no alcanzaban. También puede ser. Bien, gracias. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que una especie es invasora no siempre, o sea, según el ambiente y el lugar. Acá hay un ejemplo del castor canadiensis, que es una especie invasora en la Patagonia, en Ushuaia, que provoca muchos problemas, porque como saben, genera diques, producción de anegamientos, en lugares que no están, bueno, que no es usual eso, y en la flora del Ushuaia, que no está acostumbrada a esto, a este tipo de manejo, y se mueren. Se muere la flora, se van destruyendo los hábitats, digamos. Pero en su ecosistema natural, en Estados Unidos y en Canadá, en realidad es muy beneficioso y se lo considera incluso un ingeniero del sistema, porque ha evolucionado dentro de este sistema y es parte del ecosistema y todo funciona en armonía. O sea, que es de resaltar acá, que las especies no son especies invasoras en todas partes, o sea, son invasoras cuando invaden un lugar que no es el propio. En su lugar de origen, por lo general, son especies que están controladas por las relaciones del ecosistema propio que regulan todas las relaciones. Bueno, acá hay ejemplos de varios grupos, o sea, las especies invasoras hay en todos los reinos y filos y niveles taxonómicos, como por ejemplo una alga, que es el moco de la roca, que es una especie muy invasiva, que tapa cañerías, que produce una serie de problemas. Vertebrados, los vertebrados conocemos por ahí más, como por ejemplo la tortuga de orejas negras, que se encuentra acá en Buenos Aires, en Salta.
las retamas se me fueron para arriba, no sé por qué. Este es un ejemplo de retama, es un arbusto, que es invasivo también, que hace unas flores amarillas. Y ahora vamos a ir a las características. ¿Qué hace que una especie sea invasora? Bueno, depende, como les decía, de las características propias de la especie, son las características biológicas, y también depende de las características del ambiente. Vamos a empezar por las características biológicas. Las especies invasoras son generalistas por lo general, tanto de hábitat o de dieta, lo que le proporciona que pueden establecerse en diferentes hábitats y consumir una amplia variedad de cosas, entonces no son especialistas, lo que no le hace existir un solo recurso alimenticio, tienen una plasticidad en cuanto a hábitat y dieta, son oportunistas, son especies por lo general pioneras, sobre todo las especies herbáceas, con las que comienzan la sucesión luego de un disturbio, tienen una alta tasa de dispersión, son muy resistentes a la endogamia, son especies colonizadoras que es parecido a ser pioneras, son R-estrategas, o sea, producen mucha descendencia en poca cantidad de tiempo, son especies que por lo general en su lugar de distribución, en su hábitat, son especies abundantes y de amplia distribución. Por lo general, por ejemplo, piensen que una especie endémica es muy raro que sea una especie invasora, sí, porque las especies endémicas por lo general son especies muy restringidas, que tienen condiciones, o vienen condiciones o tienen requerimientos muy particulares, entonces las especies endémicas no, son especies invasoras. Y tienen por lo general un periodo de vida corto, que le permite reproducirse mucho más rápido, ¿no? Tienen una tasa de crecimiento rápido, una madurez sexual rápida, o sea, en poco tiempo ya son activas reproductivamente, una alta tasa de reproducción, producen mucha descendencia en las estrategas. La reproducción asexual no siempre, porque hay muchas especies de reproducción sexual, como los vertebrados, que son invasoras, pero por ejemplo, las que son de reproducción asexual son más fácilmente van a lugares, porque son más rápidos. Bueno, tienen un amplio rango de tolerancia fisiológica, son muy plásticas en cuanto a la temperatura, al fotoperiodo, a la iluminación. Y además, por lo general, están asociadas a la actividad del hombre. De alguna u otra manera están asociadas. Piensen, bueno, como decíamos, en las especies domésticas que se asilvestran y que luego logran producir plagas, vamos a ver ejemplo de los ciervos, bueno, las especies ornamentales como el paraíso, la mora o la acacia negra, o incluso no son ornamentales, sino para dar alimentos que se han traído a consecuencia, las ha traído el hombre y luego se han convertido en plagas en este país. Además tienen una amplia variabilidad genética y gran capacidad de adaptación a condiciones variadas, como plasticidad fenotípica. Son especies muy plásticas, muy variables y que por eso pueden adaptarse a gran variedad de condiciones. ¿Podemos determinar si una especie es invasora o no? Sí, se puede determinar. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es lo que sabemos? Que si una especie tiene todas estas características, o no todas, o una buena cantidad de estas características, es un buen indicio de que esta especie probablemente pueda provocar una invasión. Pero como les contaba, no solo depende de las características de la especie, sino también depende de las condiciones del ambiente. No todos los ambientes son igualmente susceptibles a invasiones biológicas. Los ambientes con una estructura, a ver, bueno chicos, si se corta, generé otra reunión. No sé si lo puedo extender a esta, si no nos desconectamos. Ahí se me pareció un cartel que tenía minutos limitados. Sí, a mí también, pero como es la primera vez, por las dudas, si se llega a pagar, nos conectamos de verdad. Bueno,
que no solo depende de las características del ambiente, de la especie, sino del ambiente. Los ambientes estructuralmente más complejos, más consolidados, como por ejemplo son los bosques, son menos susceptibles, no quiere decir que imposible, pero son menos susceptibles a invasión. Los ambientes más disturbados, que dan, bueno, obviamente que tienen un disturbio, son más susceptibles a invasión. Entonces tiene que ver también un poco con la estructura y la condición del ambiente. Una cosa también que hay que tener en cuenta que se introduzca una especie no quiere decir que se naturalice. Hay muchas introducciones de especies que no han prosperado y no han logrado naturalizarse y mucho menos invadir el ambiente. Luego les voy a mostrar que hay varios pasos. Una especie se puede introducir y la introducción puede no ser exitosa y bueno, se mueren las ejemplares que se han introducido y ya está. Se pueden naturalizar, como por ejemplo, veíamos o asilvestrar algunas especies, como por ejemplo el ganado vacuno, que son especies que no son autóctonas, pero se han naturalizado, o sea, pueden vivir en nuestro ambiente igual, pero además de naturalizarse hay especies que provocan invasión. Son como tres fases. Algunas no prosperan y no son protegidas. Para que tengan una idea, más o menos de 10 especies que se introducen, solo una consigue establecerse y naturalizar. De estas especies que se establecen y se naturalizan, de 10 especies que se naturalizan, solo una puede ser invasora. El porcentaje parece que es chico, pero en realidad nosotros conocemos muchos casos de especies invasoras porque hay mucha cantidad de especies que se han introducido y que se introducen. Pero se considera invasión solo recién cuando la especie, les aclaro, tanto exótica como nativa, además de persistir en el lugar, prolifera y se extiende más allá de determinados límites. Si encuentra nichos vacíos o compite por un suelo ya ocupado por una nativa. Piensen en el caso del colilargo que les decía, o sea, el colilargo patagónico vive naturalmente en ese ambiente, pero en esos periodos de implosión, de abundancia de la caña de coligüe, que es su alimento, se extiende su límite se extiende más allá de la capacidad de carga natural del ambiente, provoca una implosión demográfica, se expande su abundancia natural, superando el límite habitualmente establecido, por decirlo así. Ahora pasamos a las características del ambiente. ¿Cuáles son los ambientes más susceptibles de invasión? Son aquellos que no tienen competidores, por eso pasan mucho, o depredadores y parásitos naturales que controlen el crecimiento poblacional. Por eso las invasiones son muy problemáticas en las islas, porque, por ejemplo, no hay grandes, por lo general no hay grandes depredadores, o los depredadores topes son pocos, y el control el espacio es mucho más chiquito y hay pocos competidores. La estructura del ambiente es mucho más acotada. Otra característica fundamental, muy importante, es que el ambiente al que llega la especie introducida sea muy similar al ambiente de origen. Por ejemplo, piensen en el castor, en los bosques de Canadá y de Estados Unidos, son similares en la estructura a los bosques patagónicos. Por eso logran naturalizarse y provocar procesos invasivos. Que sea un ambiente que tenga alta disponibilidad de recursos alimenticios y de hábitat, que sea una zona con disturbio, que se haya provocado, como decíamos, un disturbio, ya sea de manera natural o antrópica, y que tenga nichos vacantes con utilizados. Entonces estas especies puedan ocupar estos nichos que no están utilizados. Por ejemplo, cuando hablamos de los depredadores tope, que no hay depredadores tope, por ejemplo en nuestra zona, los ciervos, con la introducción de los ciervos, que son mamíferos de gran porte, no hay depredadores tope que puedan alimentarse de estos mamíferos, entonces tampoco hay quien los controle, quien controle esta población. Los ambientes que tienen presencia ya de exótica son también más susceptibles a que se introduzcan otras nuevas especies. ¿Por qué? Porque
la estructura del ecosistema ya está como alterada, entonces pueden incorporarse nuevas especies, no está controlado naturalmente. No hay, los controles ya han fallado en algún momento y pueden seguir controlando nuevas especies. No hay especies amenazadas, obviamente, porque estas especies tienen un número reducido de ejemplares, tienen altos requerimientos por ahí en cuanto a hábitat y a dieta, por lo general también son especies endémicas. Cuando hay bajo número de especies, ¿por qué? Porque quiere decir que la estructura del ambiente, de la comunidad biológica, es mucho menor. Recuerden que les decía que los ambientes más complejos son menos susceptibles a las invasiones biológicas. ¿Por qué? Porque tienen mucha más cantidad de especies, mucho más cantidad de los nichos ocupados. En cambio, cuando hay menos especies, hay menos nichos ocupados, y hay alta disponibilidad de nichos vacantes. Homogeneidad específica, ecosistemas insulares, que era más o menos que hablamos, las costas marinas por una cuestión de que, por la cuestión de accesibilidad de un lugar a otro, ambientes alterados por el hombre, disturbados, esas son las de la ley. Me siguen escuchando, ¿no? Tengo una pregunta. Sí. En Argentina, para que tengan una idea, estos datos son actualizados desde ayer, hay 730 especies exóticas registradas. Registradas, no quiere decir que no haya más, sino las que están registradas. Después al final les muestro una página donde están, donde se ve la información, donde tratan de controlar y que se piden los registros de especies exóticas que uno vaya registrando para que me parezca una base de datos actualizada. La mayoría son plantas, son 461 plantas, muchos invertebrados también, 156, 102 cordados, invertebrados obviamente, y 11 algas y hongos. Algunos ejemplos de todas las especies exóticas que tenemos acá en la Argentina son el bisón americano, esta avispa chaqueta amarilla, el jabalí, el castor que ya veíamos antes, los ciervos, que estos fueron ingresados sobre todo para coto de cazas y se han escapado y se han asilvestrado en nuestro país, como el ciervo gama, el ciervo axis, el ciervo colorado también. Algunas plantas, como por ejemplo la acacia negra, tenemos la mora, el paraíso, la liebre europea, acá. Muchos peces también, muchos de los lagos patagónicos también, las truchas, el ligustro, la mora. Y acá, para mostrarles un poco cuáles son las barreras que deben vencer las especies introducidas, exóticas, para lograr naturalizarse y luego volverse invasoras en un lugar. ¿Sí? ¿Alguno tiene una pregunta? ¿Me siguen escuchando? Sí, se escucha bien. Bueno, como les decía, la invasión es un proceso que requiere que la especie introducida supere varias barreras. Las más importantes, obviamente, son las primeras, la geográfica, o sea, es la barrera que debe cruzar primera, o sea, debe ir de su lugar de origen, de la altitud de origen, hacia otro lugar. Una vez que ingresa, realiza esta barrera, se encuentra con la barrera medioambiental del lugar. Luego que ha superado la barrera medioambiental, tiene que vencer la barrera reproductiva, o sea, tiene que lograr, más allá de establecerse, de introducirse, tiene que lograr reproducirse en ese lugar. Cuando solo ha superado la barrera, la A y la B, la geográfica y la medioambiental, si no se logra reproducir, esta introducción no es exitosa. Los ejemplares se mueren y se acabó el problema. En cambio, cuando el taxón logra superar la barrera C, la reproductiva, acá ya empieza el proceso de naturalización o introducción.
Y si logra, además de reproducirse, vencer la barrera de dispersión, empieza ya el problema de invasión. ¿Sí? Acá, estos son todos exóticos. Casuales, que funcionan a superar la barrera de reproducción, estos no prosperan y luego se empiezan a establecer. Y cuando ya logran la barrera D, como les decía, la de dispersión, se vuelven invasores. Algunos no prosperan en la invasión y sean exóticos establecidos nada más. Y otros sí, provocan invasión. Las etapas de una invasión son el transporte, o sea, la especie tiene que ser transportada de ese lugar de origen hacia el lugar de introducción. Ese transporte puede ser pautado, puede ser pautado, puede ser programado, o sea, a propósito, por decirlo así, o puede ser accidental. Luego del transporte, bueno, se tiene que introducir, naturalizarse o establecerse, pero naturalizar o establecerse todavía no estamos hablando de invasión. Cuando una especie está naturalizada o establecida, todavía no superó la capacidad de carga del ambiente. En cambio, cuando ya empieza a expandirse y colonizar, ya ahí supera la capacidad de carga del ambiente. Y acá, cuando se expande y coloniza, acá empieza el proceso de invasión. Ahora les muestro un gráfico que por ahí está más bueno para entender. Acá, como ven en este eje, está el número de individuos y acá el tiempo. Y esta es la capacidad de carga del ambiente. La especie introducida se introduce por medio de transporte, el traspaso que veíamos se introduce y acá en esta curva va naturalizándose. Esta especie naturalizada puede subsistir a lo largo del tiempo, pero sin provocar una invasión. Como por ejemplo decíamos el ganado vacuno, son especies naturalizadas que viven acá, pero necesitan incluso algún otro recurso. Hay algún proceso que se llama facilitación, que puede hacer algún disturbio que provoca que esta capacidad de carga, que empiece a reproducirse exponencialmente, superando la capacidad de carga del ambiente. Cuando supera la capacidad de carga del ambiente de esta especie, se provoca o se produce el proceso de invasión. Luego que se produce el proceso de invasión, obviamente se expande y empieza a ocupar otros lugares otros lugares. ¿De qué depende que la especie invasora o que la especie establecida se convierta en invasora? Bueno, hay como tres grandes puntos, ¿verdad? Todos los que les comentaba de las características del ambiente y de la especie se pueden resumir en estos tres por lo general. Que haya una alta disponibilidad de recursos en el ambiente, que haya baja abundancia de depredadores y competidores, y que las condiciones de origen y de destino, por decirlo así, de la especie introducida sean similares. Cuando estas condiciones se dan, se habla que hay una oportunidad de nicho y que este ambiente es muy propenso a una invasión. Las comunidades una comunidad al contrario, con pocas oportunidades de nicho, que tiene todos sus nichos ocupados, o sea, una comunidad con una estructura más consolidada, se dice que es una comunidad resistente a invasión. ¿Cuáles son las causas de la invasión? ¿Por qué se puede dar una invasión? Por accidentes, fugas o escapes de cargamentos de animales, en estaciones de cría y zoológicos. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de la rana toro, que es una especie también introducida. También hay un caso así también de especies de caracoles blancos que se producían en criaderos, también lo mismo con la trucha, se producían en criaderos para una cuestión económica y se lograron escapar algunos ejemplares al medio ambiente natural y han provocado, se han asilvestrado primero naturalizados, en algunos casos han provocado procesos de invasión, como por ejemplo las truchas arcoíris en los lagos patagónicos. En este caso también esas son las causas también económicas, combustibles de los mismos para cuestiones de criaderos, e incluso muchas veces estos criaderos no resultaban, como en el caso de los caracoles o de las ranas toros, y se han liberado a conciencia, no ha sido una liberación sin querer.
Otras causas son las deportivas, como por ejemplo el caso de los ciervos que se han traído para alimentar la caza, se han creado pozos de caza, o los jabalíes también, y se han escapado ejemplares a la naturaleza. Y ornamentales, como pasa con las plantas y los árboles que se han utilizado, por ejemplo, para el arbolado público de las ciudades, sin tener en cuenta que podían ser especies altamente invasivas, como por ejemplo el fresno, el roble, el plátano, que son plantas que tienen una gran capacidad de dispersión, que generan muchas semillas y que se pueden reproducir en un medio natural muy fácilmente. Bueno, un problema también de las especies exóticas es cuando se le dice que se nativizan, como por ejemplo, como acá el caso del paraíso. ¿Cuál es el mayor problema? Bueno, el paraíso es un árbol, como saben, ornamental y que se trajo a mediados del siglo XIX y que todavía hoy se cultiva para sombra y decoración. Pero el mayor problema, es el último puntito así, es que hay generaciones que han crecido viéndolo como parte del ambiente, porque uno ya de chico lo ve y piensa que forma parte del ambiente en el que vive y lo consideran como autóctono. Entonces, cuando uno considera como autóctono una especie que no lo es mucho más difícil tratar de erradicar esta especie, de tratar de sacarla del ambiente. También por eso genera mucho problema cuando se trata de erradicar especies invasoras, como son los mamíferos, referidos a los castores, que por una cuestión de ser carismáticas o simpáticas a la gente no quiere que se les hace, que las mate, que se las extinga en este lugar, porque les parecen simpáticas y les parecen parte del ambiente, o igual como por ejemplo en el caso del paraíso. Acá les planteo otra cuestión. ¿Ser invasor es sinónimo de plaga? Y bueno, en algunos casos sí, no siempre. El término plaga tiene que ver más que nada con la cuestión económica. Se le da el término de plaga a las especies invasoras que provocan alto coste económico. Bueno, acá hay una definición que me parece muy importante, sobre todo para los tiempos que corren, que dicen que la invasión de una especie, además de afectar a las especies nativas y de provocar un cambio en el ecosistema, puede generar enfermedades. ¿Sí? La mayor parte de las enfermedades infecciosas son producto de invasores biológicos transportados por los humanos. Hay dos ejemplos de enfermedades infecciosas, por ejemplo el de la malaria, que fue a finales del siglo, de los 20, en 1920, que fue un gran brote de malaria en Brasil, y su erradicación costó un presupuesto superior a los $2 millones en ese entonces, en el 1958. Y otro caso de una plaga fue el de la viruela, que trajeron los habitantes, que trajeron los conquistadores de América y afectaron a los habitantes originarios de América, y que se cree que mataron más o menos 2/3 de los habitantes originarios de América en ese entonces. Y yo creo que esto le debe sonar ahora actualmente porque nos hace acordar un poco lo que estamos viviendo, que es el coronavirus, ¿no? Una especie invasora, puede llegar a muchos lugares, y con este tema de la globalización, que todo puede llegar a cualquier parte del mundo. Bueno, nos ha tocado ahora vivir no solo una plaga, sino más terminada una pandemia. Así que estamos viviendo un proceso de invasión totalmente actualmente, y así que, bueno, creo que lo van a entender más, el proceso de invasión de un organismo como en este caso un virus. Como les decía, el término plaga tiene que ver sobre todo con la cuestión económica. Pero los impactos económicos suelen ser generalmente los más difundidos, aunque no son los más importantes. Piensen en este caso, el coronavirus, el impacto económico es grandísimo, obviamente, pero hay un alto impacto en la salud y obviamente en la supervivencia humana, ¿no? Bueno, los daños económicos son cuantificados a través de las actividades humanas y la cantidad de plata o de fondos que se necesitan para erradicar esta plaga que está siendo
afectando a nuestra producción. Bueno, acá hay dos ejemplos de plagas que se consideran plagas como el conejo europeo y el coracel dorado. Y en este cuadrito, para que vean más o menos, son datos del 2000, 2001, no son datos tan actualizados, pero el de los conejos que les mostraba, por ejemplo, en Australia, causan más o menos, o causaban 373 millones de años por pérdida en la agricultura. Por acá, bueno, por ejemplo, los pinos, las acacias, para restaurar los costos que se implican para restaurar, que son reservas, 2 millones de pesos para tratar de paliar estas plagas o bueno, especies invasoras. ¿Y cuáles son las consecuencias de estas especies invasoras? La principal consecuencia es la pérdida de biodiversidad, pero ¿en qué se ve? En competencia con las especies nativas, que muchas veces compiten por el hábitat, por el nicho o por el recurso alimenticio, incluso perdiendo las especies nativas contra las invasoras, porque como decíamos, las invasoras tienen muchas más estrategias o son especies mucho más plásticas. Además provocan depredación, incluyendo la herboristería sobre las especies autóctonas. Se pueden hibridar, lo que hace que se pierda material genético de las especies autóctonas y que están adaptadas al lugar, y con eso toda la pérdida de biodiversidad genética. Por los problemas de parasitismo, porque muchas veces estas especies exóticas tienen una carga parasitaria o virótica, en otros casos, a las que ellos están adaptados o son resistentes, pero la fauna local no es resistente. Y bueno, como digo, están claros. Y los impactos, que más o menos algo parecido, los impactos biológicos por la contaminación genética, como decíamos, por la hibridación de las especies, a veces se pierde material genético, los impactos ecológicos, la pérdida de biodiversidad, que es lo más importante, los económicos, hay especies invasoras que producen daños económicos, las denominadas plagas, los impactos sanitarios, el coronavirus así en mente como más impacto de especie invasora actualmente, y además por los impactos sociales, por la inseguridad que provocan todos estos ataques de especies al hombre o al ganado. También, pensando en el coronavirus, creo que estos impactos sanitarios y sociales se entienden muy bien en este momento. Bueno, los económicos también. Pero bueno, las especies exóticas en realidad no son ni buenas ni malas, sino que depende del impacto que tienen y depende de la abundancia y el contexto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los cerdos y las cabras, o todo el ganado vacuno, son especies importantes para la subsistencia humana porque nos brindan alimentos. Pero cuando se escapan o salen de estos lugares propicios donde se los crían, pueden convertirse en especies asilvestradas, como hablábamos de los chanchos cimarrones o de otras especies de ganado que se pueden escapar, conejos también. Y en las especies de flora pasa lo mismo. Los pinos y los eucaliptos, por ejemplo, son un recurso maderable muy utilizado, que se planta y se utiliza. Nadie niega del recurso que son, pero cuando se escapan a estos lugares controlados y, por ejemplo, invaden o llegan a reservas o parques nacionales, ya dejan de ser buenos. O sea, las especies exóticas son buenas o malas dependiendo del contexto y la abundancia. Y para ir terminando, en cierre, bueno, las especies invasoras exóticas son un desafío, sobre todo para saber las dificultades que tiene contener que se expandan y tratar de que no logren establecerse, por lo que es muy importante tratar de prevenir nuevas introducciones, como decíamos antes, que han sufrido invasiones, son más susceptibles de sufrir nuevamente invasiones o introducciones de especies exóticas, entonces son especies que son ambientes que se tiene que tener más atención, darle más atención. Es muy importante detectar
tempranamente una introducción, porque si se detecta en la fase de introducción antes de que se establezca, obviamente se puede impedir este establecimiento cuando todavía no ha logrado establecer la barrera B, la medioambiental, sería lo deseable. Y por eso erradicar los focos incipientes de estas especies que no ve que se logran introducir, también para lo mismo, para que no se establezcan. Y hay que establecer una prioridad de control. Hay que informar acerca de distribuciones de la distribución de especies en su área de origen. Esto para eso le comentaba que hay una página, ahora se las voy a mostrar, que uno se detecta, puede informar ahí de especies exóticas. Desde que yo empecé a dar esta clase de especies exóticas, han aumentado el primer PowerPoint 12 especies. Desde 3 años hay 12 especies más registradas en Argentina, especies exóticas. Bueno, las especies obviamente que tienen ya antecedentes como invasoras en otros lugares, son especies a tener en particular atención porque obviamente pueden generar procesos invasivos en otros espacios. Bueno, y evaluar también obviamente los riesgos de controlar esta especie, si es una especie potencialmente invasora o no, o si es necesario, o qué cantidad de esfuerzos, sobre todo económicos, para que según qué especie. Y las desarrollo de estrategias de control. Acá hay un cuadrito que les muestra qué tipo de control se puede hacer para las especies invasoras, qué herramientas utilizar. Primero es el control mecánico, que bueno, es sacar las especies a mano se supone para especies herbáceas, o con máquinas como cosechadoras, armas de fuego o trampas para mamíferos, pero este tipo de herramientas, sobre todo para mamíferos, no está tan bien visto, porque sea sobre todo porque bueno, la gente se tiende a encariñar vuestra bandera y no le gusta saber de que se matan animales, ¿no? Pero bueno, en algunos casos es necesario. Control químico, que consiste en utilizar herbicidas, insecticidas o rodenticidas, también tiene sus riesgos, porque ustedes saben que tirar químicos al ambiente no es tampoco lo deseable. El control biológico, que consiste en liberar poblaciones enemigas naturales para que controlen esta plaga, o también, acá me parece que decía, bueno, machos estériles, no puedo decir. Otro tipo de herramienta que se puede usar es la gestión de hábitat, como por ejemplo la quema controlada o pastoreo en ciertos lugares, cercado de pastoreo. También tiene que ser todo esto controlado, ¿no? Sobre todo también con la problemática de las quemas actuales que estamos viviendo. Pero lo más efectivo es la gestión integrada de plagas, donde se combinan varios de estos métodos, bueno, obviamente basados en investigaciones ecológicas y supervisadas periódicamente y con coordinación. Son cosas muy importantes a tener en cuenta. Y ahora sí, para ir cerrando, para que les quede así como el cierre y conclusión, los alcances y los costos de migraciones biológicas son muchos, no solo en términos económicos, sino también en ecológicos. El controlar especies exóticas invasoras no es el fin en sí mismo, sino lo que queremos hacer es conservar la biodiversidad biológica del lugar de origen. Y también además proteger la salud humana y la prevención de pérdidas económicas. Esta es la página que les contaba, donde se van registrando las especies exóticas en Argentina. Está acá, INVIAR.edu.ar, es una base donde están todas las especies exóticas y uno las puede ir buscando por provincia, por lugar, por taxón, por requerimientos. Bueno, y acá también se incluyen las que están consideradas criptogénicas, por tener un potencial carácter invasor. Acá hay un ejemplo de cómo se ve. La página esta, pueden ir cargando y buscando, podemos mostrar. Y acá está el TP. ¿Seguimos todos? Aquí está el TP. Bueno, antes de empezar con el TP, Sí.
¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran, que no haya quedado claro? ¿No? ¿Se entendió todo? No, ninguna. Claro. Bueno, bueno, entonces, el TP3, que tendrían que hacer ustedes en grupo, lo que tienen que hacer es descubrir una especie invasora, averiguar cuál es la procedencia, la distribución original y su historia natural. Puede ser una especie de cualquier orden taxonómico. Pueden utilizar mapas, si les parece, para tratar de explicar cómo fue el proceso de introducción, expansión e invasión. Y tienen que detallar el proceso, cómo ingresó al país, cómo se estableció, y cómo sobre todo si pueden saber cuál fue ese disparador o facilitador que produjo que esa especie que se introdujo, se naturalizó, provoque un proceso de invasión. También tienen que plantear acciones que ustedes conocen que se están haciendo o que proponen ustedes para solucionar o atenuar el problema de esta invasión. Y por último, armar un diagrama, un esquema conceptual, que era el que habíamos aprendido, supuestamente aprendieron a armar en TP1, sobre esta cuestión o problema de interés, sobre la invasión biológica de este organismo puntual que van a elegir. Obviamente deben citar la biografía y las páginas web utilizadas. Yo ahora en el entorno les voy a habilitar la plantilla, el TP3, y también el lugar para que ustedes suban ustedes el trabajo. La fecha pautada es la primera semana de noviembre, así que bueno, tienen el tiempo todavía. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Los grupos, les digo, si quieren respetar lo mismo de la otra vez, para el texto, tienen que elegir una especie y armar todo este proceso. Profe, Sí. usted dijo al principio que armáramos un grupo con las mismas personas que hicimos el TP anterior. Nosotros somos 4, así que no sé si podríamos. Ah, bueno, no, acá dice hasta 3 porque quedó el año pasado. No importa, no importa, son 4 y está bien. Ah, bueno. No importa, esto no. Igual en el TP no dice, sí, pueden ser 4, no hay problema. Bueno, eso sería todo por hoy. No sé si quieren... si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, yo voy a tratar, de pasarle el link